Hola y una muy cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración detallada. Hoy tenemos un viaje, verdaderamente fascinante por delante. Así es, estoy muy emocionada de arrancar con esto. Sí, porque vamos a sumergirnos de lleno en la riquísima herencia oral y, digamos, la literatura clásica de Puerto Rico. Y la misión de este análisis no es simplemente repasar historias que muchos ya conocen. No, para nada. La idea es ir mucho más allá. Exacto. Queremos destilar la sabiduría y las tensiones ocultas en un conjunto de fuentes que son maravillosas y francamente muy contradictorias a veces. Completamente contradictorias. Por un lado, tenemos los extractos pulidos de un libro pedagógico de 1959 llamado Esta era una vez bajo las palmeras, de la catedrática Ángeles Pastor. Y por otro lado, Que es una visión muy de salón de clases, claro. sí, muy de salón. Y para contrastar eso, contamos con transcripciones de videos contemporáneos que capturan la crudeza y el dinamismo de la tradición oral viva, de plataformas como YouTube. Es un placer estar aquí para desmenuzar este material. Porque, fíjate, el verdadero valor de enfrentar estas dos fuentes radica en observar cómo mutan las narrativas. No estamos frente a simples fábulas estáticas. Estamos ante un registro sociológico puro. Al comparar el texto de 1959 con la tradición oral moderna, salen a la luz temas sumamente complejos, Y variados, ¿no? muy variados. Hablamos de la perseverancia frente a la adversidad, la evolución de la moralidad pública, el peligro de la terquedad y cómo las sociedades eligen qué lecciones suavizar y cuáles mantener crudas y directas. Bien, vamos a desempacar esto. Empecemos con la primera historia que aparece en los documentos, la de la abuela zapatona. Una gran historia para empezar. Es que ya conocemos la premisa básica, ¿verdad? La viejecita trabajadora con zapatos inmensos que encuentra una moneda de oro, compra un pavo gordísimo al que llama Pepote. Pepote, sí. Y de regreso a casa, el ave se niega rotundamente a saltar una cerca. O sea, es una viñeta cómica de entrada. Lo es, pero lo que desata es una parálisis sistémica brutal. Totalmente. Esa cerca no es solo un obstáculo físico, es el inicio de una letanía de rechazos. La abuela entra en esta cadena de peticiones frustradas que es tan típica de los cuentos acumulativos. Va pidiendo ayuda uno por uno. ¡Exacto! Le pide al perro que muerda al pavo. El perro se niega. Va al palo para que le pegue al perro. El palo la ignora. Y así pasa por el fuego, el agua, el buey, la soga. Nada. Es como intentar coordinar un proyecto burocrático inmenso en el mundo corporativo moderno, ¿verdad? Es la analogía perfecta. Cada departamento bloquea al otro, nadie quiere asumir la más mínima responsabilidad y todo el sistema se paraliza por pura inercia. Una burocracia total. Pero aquí es donde la comparación de las fuentes se vuelve un ejercicio tan revelador para quienes nos sintonizan, porque la forma en que se resuelve este atasco cambia radicalmente dependiendo de qué versión miremos. Ese es el punto medular de este análisis. Si revisamos el texto pedagógico de la profesora Pastor, la resolución llega a través de una cooperación, digamos, casi altruista. Ajá. La abuela encuentra una ratita que pide queso a cambio de asustar a la soga. Entonces, la abuela va a la quesera, quien pide leche, Es una cadena de favores. tal cual. Y al llegar a la vaca, nos encontramos con el único personaje de toda la narrativa que accede a ayudar de buena gana y sin poner trabas. La vaca da la leche con gusto y eso genera el efecto dominó positivo que resuelve todo el problema. Pero espera, porque si miramos las transcripciones de la tradición oral que tenemos de YouTube, el tono es muchísimo más cínico. Completamente. Ahí no hay una vaca altruista que salve el día, para nada. En absoluto. En la versión oral contemporánea, el personaje clave es un gato. Y este gato no ayuda por bondad. ¿Qué es lo que pide? Exige leche como pago para ir a aterrorizar a la rata y obligarla a roer la soga bajo amenaza. O sea, es una transacción basada netamente en la coerción y el interés propio. Lo cual, fíjate, tiene un sentido profundo si lo pensamos bien, en el contexto de las fuentes. A ver, cuéntame. El texto de 1959 estaba diseñado para el salón de clases. Buscaba inculcar valores de cooperación comunitaria en los niños. Básicamente te dice, sé como la vaca. Claro, un mensaje súper higienizado. Exacto. Pero la tradición oral que sobrevive en las calles y en las familias refleja una visión mucho más pragmática y realista del mundo.
A veces para destrabar un sistema paralizado, necesitas negociar con los intereses personales de los demás. Es una lectura fascinante. La tradición oral no tiene la obligación de ser moralmente intachable. Su función principal es ser efectiva y memorable. Sí. La perseverancia de la abuela zapatona es el hilo conductor en ambas versiones, pero el mecanismo del éxito pasa de la empatía en el libro escolar a la astucia transaccional en el folclore vivo. De esa burocracia y terquedad sistémica, creo que podemos pasar a una terquedad mucho más visceral. El segundo relato de nuestra pila de documentos nos presenta a Catilangua Lantemue. Uf, un personaje increíble. Y la imagen visual aquí es potentísima. Es una señora extraña que vive en una casa hecha de pencas de coco, pero que tiene el cuerpo y las piernas de barro. Es una figura casi mítica. Está enraizada en los elementos naturales, y el conflicto surge con una premisa muy sencilla. El niño, Juan Calalú, va a pedirle candela, o sea, fuego. Ajá, fuego. Pero ella, siendo muy fiel al arquetipo del guardián del umbral, le impone el clásico motivo folclórico del acertijo. Le dará el fuego solo si el niño trae agua del río en un calabazo y además logra adivinar su nombre secreto. Un nombre que por supuesto absolutamente nadie conoce. Nadie. Y el pobre niño termina llorando en el río hasta que entra en escena el ingenio local, encarnado en un juey. Un cangrejo. El juey es clave aquí. Sí, el cangrejo, que es este símbolo de la astucia escurridiza, le revela la respuesta. Le dice el nombre. Catilangua Lantemue. Y la reacción de ella al descubrir que su secreto ha sido vulnerado es lo que impulsa el resto del análisis. Ella no acepta la derrota con gracia. Para nada. Estalla en una ira absolutamente desproporcionada. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la persecución no es solo física, es rítmica. Muy musical. Las fuentes detallan cómo ella corre furiosa interrogando a los animales. Pasa por un buey, una vaca, un burro, y a todos les lanza este cántico. Ella les grita, «Esperanza de Mue, has dicho que yo me llamo Catilangua Lantemue». Es un cántico contagioso. Hay una cadencia en esa repetición que claramente está diseñada para que la audiencia, ya sea en 1959 o hoy en YouTube, participe y memorice la tensión del momento. Exacto. La repetición rítmica es el motor principal de la transmisión oral. Pero si profundizamos en el trasfondo psicológico de esta persecución, vemos una advertencia brillante sobre el peligro de la ira ciega. Claro, porque ella pierde el control. Lo pierde por completo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que Catilangua finalmente descubre que el cangrejo fue el delator y lo persigue hacia el río. Y en esa furia por atraparlo, ocurre una disociación fatal. Olvida su propia naturaleza. Se olvida de qué está hecha. Olvida que sus piernas son de barro. Se mete al agua cegada por el coraje. Las fuentes incluso describen ese sonido específico, el bru, bru, bru de sus piernas ablandándose hasta que se disuelve por completo en la corriente. Es un final sumamente dramático. Y que además cumple una función muy específica dentro del ecosistema de estas historias. Es el clásico mito etiológico, ¿no? ¿Así es? Esa necesidad humana tan antigua de explicar los fenómenos de la naturaleza inventándoles un pasado épico. Es la función etiológica en su máxima expresión. El relato concluye explicando que los cangrejos se escondan en lo profundo de los ríos o hacen cuevas subterráneas profundas no por una cuestión de biología, sino por una memoria ancestral de terror. Huyendo de ella. Huyendo de la furia de Catilangua. Y que el sonido de las aguas de los ríos en Puerto Rico es de alguna manera el remanente acústico de esa disolución de barro. Es una forma muy poética de procesar el entorno. Totalmente. Pero volviendo al tema de la pérdida de control, esa ceguera pasional de Catilangua contrasta brutalmente con la figura que encontramos en el siguiente bloque de nuestras fuentes. Pasamos a una protagonista que es la encarnación misma del pragmatismo calculador. Ah, la cucarachita Martina. Sí, la cucarachita Martina. Martina es un personaje fascinante porque su arco narrativo es esencialmente un ejercicio meticuloso de toma de decisiones y evaluación de riesgos. Es una estratega. Sin duda. El incidente incitador es simple. Ella está barriendo su reluciente casa y encuentra una moneda. En el texto pedagógico es una peseta. En los videos modernos de la tradición oral es un centavo.
Pero el dilema central es exactamente el mismo. ¿Cómo invertir ese capital recién adquirido? Y su proceso mental, la forma en que lo evalúa, es impecable. Muy racional. Descarta comprar vestidos o zapatos porque su presupuesto simplemente no alcanza. Son muy caros. Luego descarta los dulces o las joyas, porque hace un análisis de reputación. Claro, el miedo al qué dirán. Exacto. Teme que la juzguen de golosa o de vanidosa en su comunidad. Así que finalmente opta por una decisión muy sabia. Compra una caja de polvos olorosos. Es una inversión estética, sí, pero calculada, asequible y segura. Y con esa nueva imagen, se sienta en su balcón y comienza el famoso desfile de pretendientes. Todos los animales del vecindario van a verla. Y el escrutinio al que somete a estos pretendientes es donde las versiones que estamos analizando comienzan a bifurcarse de una manera que exige un análisis súper cuidadoso. A ver, explícanos eso. Bueno, a cada animal, el gato pardo, el gallo bolo, el grillo saltador, les hace la misma auditoría crítica. Les pregunta, ¿qué haces de noche? O ¿cómo me hablarás? Y aquí es donde la discrepancia entre el material de 1959 y la tradición oral actual es francamente gigantesca. Es abismal. Si leemos el texto pedagógico de Ángeles Pastor, Martina es la cortesía hecha persona. Rechaza a los pretendientes con muchísima diplomacia. Muy educada. Sí. Por ejemplo, al gallo le dice que su canto es muy dulce, pero que no puede aceptarlo sencillamente porque ella ya estaba predispuesta. Ella ya estaba soñando románticamente con el ratoncito Pérez antes de que siquiera empezara el desfile de pretendientes. Parece el guión de una comedia romántica. Es casi una comedia romántica de Hollywood de los años 50. Terminan bailando felizmente toda la noche. Es una versión aséptica. El texto pedagógico enmarca el rechazo no en una incompatibilidad real o un peligro, sino en un destino romántico predeterminado. Cuando Pérez llega y canta con su voz suave, ella acepta y todo termina en un baile infinito en el batey. Sin embargo, Sí, aquí viene el contraste. Si transicionamos a lo que el folclore vivo documenta hoy y que vemos en las transcripciones, la motivación de Martina es puramente defensiva y utilitaria. totalmente utilitaria. En los videos de YouTube, ella rechaza a los otros animales diciéndoles en la cara que sus ruidos la van a asustar en la noche. Es muy directa. Les tiene miedo genuino a los maullidos y a los cacareos. Elige al ratoncito Pérez estrictamente porque al preguntarle qué hace de noche, él responde dormir y callar. Ella no busca un gran romance épico. Busca paz, busca silencio y busca estabilidad. ¿Y quién no, verdad? Exactamente. Pero la divergencia más crítica, y probablemente el punto de debate más rico de toda esta exploración, es el desenlace de esa versión oral. Sí, la historia da un giro muy oscuro. Porque esa búsqueda de estabilidad de Martina se derrumba rápidamente en una tragedia verdaderamente macabra. El infame incidente de la sopa de cebolla. Así es. Para quienes nos escuchan y no tengan fresca esa versión, la tradición oral no termina en un baile feliz. Martina deja a Pérez a cargo de una olla hirviendo de sopa de cebolla, con la advertencia súper estricta de no probarla. Una regla muy clara. Pero la gula vence al ratón. Se asoma demasiado a la olla para alcanzar una cebolla doradita, pierde el equilibrio y cae adentro. Y cuando Martina regresa, la cena es atroz. Encuentra a su marido hervido. Lo encuentra hervido, pelado y flotando entre los fideos. Obviamente una pregunta analítica importantísima. Una pregunta ineludible cuando analizamos estos textos. ¿Cuál sería? ¿Cómo y por qué la tradición oral mantiene vivo un final tan lúgubre, tan trágico, mientras que la literatura escolar sintió la necesidad absoluta de amputarlo? Es una gran pregunta. Y la respuesta yace en la función de la historia misma. El libro de texto de los años 50 buscaba ofrecer una lectura amena y resoluciones pacíficas. Modelos a seguir, digamos. Modelos seguros. Pero el folclore original es un cuento de advertencia puro y duro. Enseña sobre los peligros mortales de la desobediencia y la gula. Es el mismo principio operativo de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Es esa necesidad casi primitiva de asustar un poco para proteger a la comunidad. Exactamente. La vida real no termina en un baile eterno. A veces termina en consecuencias irreversibles si no sigues las reglas básicas de supervivencia. Y es fascinante cómo la sociedad va moldeando la misma estructura narrativa, dependiendo de si quiere proteger la inocencia de los niños o, por el contrario, prepararlos para un mundo que puede ser muy hostil. Totalmente de acuerdo.
Y, de hecho, hablando de enfrentarse al mundo sin estar preparado, eso nos proporciona la transición perfecta hacia nuestro último sujeto de análisis. Juan Bobo. Juan Bobo. Si Martina representa el cálculo extremo y la lógica defensiva, el arquetipo de Juan Bobo es la destrucción absoluta de cualquier tipo de sentido común o convención social. Es un personaje inconfundible. Juan Bobo es un ícono. Las recopilaciones lo describen como un niño robusto, de muy buen corazón, pero con una incapacidad crónica y severa para entender el lenguaje figurado o el contexto. Él toma todo de manera literal. Su literalidad es un arma de destrucción masiva para la paciencia de cualquiera que lo contrate. Su madre lo envía a trabajar y la comedia de errores es sencillamente implacable. Pero es importante notar, y las fuentes lo dejan claro, que Juan no actúa con malicia. Su fracaso continuo es producto de una desconexión fundamental entre las instrucciones que recibe y la realidad material de los objetos. Es verdad. Por ejemplo, le dicen que desgrane habichuelas, los frijoles, y que guarde las cáscaras y bote lo demás. Y él tira la comida buena al suelo. Tira los granos al suelo y guarda las cáscaras. Luego le dicen que guarde su sueldo, los 50 centavos de su paga, en el bolsillo. Lo hace al pie de la letra, pero el bolsillo tiene un agujero inmenso. Y pierde el dinero. Y la escalada de estos absurdos es casi poética a su manera. Intenta amarrar a una vaca por las patas, no puede moverla ni un centímetro y concluye con total firmeza que la vaca se ha transmutado en piedra. Su lógica interna nunca falla. Y hay más. Le pagan con leche, y como una vez le dijeron que guardara las cosas en un saco de tela, vierte la jarra de leche entera en el saco. Un desastre predecible. Claro. Al escurrirse la leche por su espalda mientras camina, llega a su casa maravillado y gritando, «¡Mamá, está lloviendo leche!». Y lo del queso es aún mejor. Sí, luego le pagan con queso, se lo pone en la cabeza bajo el sol ardiente del mediodía caribeño, el queso se derrite por todo su rostro y él declara felizmente que ahora está lloviendo queso. O vacía azúcar directamente en sus manos transpiradas. Más allá de la comicidad, que es innegable, Juan Bobo actúa como un espejo que refleja lo absurdamente complejas que pueden ser nuestras convenciones no escritas. Definitivamente. Nosotros, como sociedad, entendemos de manera implícita que un saco es para sólidos y una jarra es para líquidos. Pero él expone la fragilidad del lenguaje si se le quita el contexto cultural. Y esto nos lleva al clímax de su historia, que subvierte por completo la idea tradicional del éxito. El incidente del gran jamón. ¿El gran jamón? Después de lavar pailas y cometer 1000 errores más, un comerciante le paga con un jamón inmenso. La madre, ya desesperada por evitar otra catástrofe logística, le da una instrucción que ella cree que es absolutamente infalible. Le dice, amárralo con un cordón y tráelo. Exacto. Juan, siendo esclavo de la literalidad, le amarra un hilo al jamón y se va caminando, arrastrando la carne por toda la calle de tierra. Una imagen tremenda. Crea un desfile grotesco seguido por todos los perros, gatos y moscas del vecindario. Es una imagen de fracaso absoluto. Sin embargo, el análisis de las fuentes nos revela que es precisamente este despropósito monumental el catalizador del triunfo final. El desenlace milagroso. Sí. En la ruta hacia su casa, Juan pasa por el balcón de una familia muy adinerada. La hija de esta familia sufre de una enfermedad grave y misteriosa, una melancolía tan profunda que los médicos aseguran que morirá si no logra reír ese mismo día. Y de repente, esta niña que está postrada en la riqueza pero muriendo de tristeza, ve por su balcón a Juan Bobo arrastrando un jamón empanizado en polvo y tierra, liderando una procesión de animales callejeros. Es una escena irreal. El choque entre su mundo de melancolía contenida y la estupidez cruda y caótica de Juan es tan fuerte que la niña estalla en una carcajada histérica. Y esa risa le salva la vida. Y él salva la vida. Y el padre, en su infinita gratitud por este milagro absurdo, asegura el futuro económico de Juan y su madre para siempre. Lo que hace que este desenlace sea tan digno de escrutinio es que rompe por completo con el paradigma del héroe. ¿En qué sentido? En que el triunfo de Juan no llega por una epifanía de inteligencia, ni siquiera llega por el clásico corazón puro que crea milagros del que tanto abusa la literatura infantil. Sí, no hay magia tradicional aquí. Su éxito llega por pura atrición. Es la filosofía llevada al extremo de fracasar hacia adelante. A pesar de su torpeza,
La perseverancia incansable de Juan, que sale a buscar trabajo día tras día a pesar de no entender el mundo, genera una entropía tan grande que por puro accidente estadístico termina resolviendo un problema imposible. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día para nuestra audiencia? Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de los documentos y transcripciones que hemos navegado, queda claro que estamos ante mucho más que un simple entretenimiento anticuado. Sin lugar a dudas. Estas narrativas, lejos de ser una sobrecarga de información, actúan como atajos a la sabiduría cultural. Son cápsulas de supervivencia sociológica. Definitivamente. Y reafirmamos que la gran lección analítica no proviene de una sola historia o de una sola versión, sino de la multiplicidad de perspectivas. Es la fricción entre el texto escolar y el video moderno lo que enriquece el entendimiento. Exactamente. Vemos que el mundo a veces requiere la negociación cínica del gato en lugar de la benevolencia altruista de la vaca para poder avanzar, como nos enseñó la abuela Zapatona. Así es. Entendemos que esa ira destructiva puede hacernos olvidar de qué material estamos hechos, disolviéndonos en nuestros propios conflictos ciegos como el barro de Catilangual ante Mue. Y comprobamos con Martina que la lógica fría y el pragmatismo no siempre nos salvan de la tragedia si ignoramos las advertencias fundamentales de nuestro entorno. Y quizá lo más liberador de todo, Juan Bobo nos demuestra que a veces irrumpir en el mundo haciendo absolutamente todo mal, pero sin detenerse jamás, puede romper el estancamiento de formas que la inteligencia analítica jamás podría planear. El folclore no es estático, es un organismo vivo. La discusión de hoy prueba que las historias cambian de forma y evolucionan con quienes las cuentan para adaptarse a las necesidades de la época. Claro. Lo pedagógico suaviza, la tradición oral advierte y a veces castiga. Ambas caras de la moneda son necesarias para entender la psique completa de una cultura. Y esa evolución constante nos deja con un pensamiento provocativo para cerrar esta inmersión. Algo para que quienes nos sintonizan puedan reflexionar por su cuenta mientras continúan con su semana. Construido sobre estas fuentes, pero llevándolo al presente. Me gusta hacia dónde va esto. Si la tradición oral cambia constantemente y tiene el poder de transformar un baile romántico de los años 50 en una advertencia lúgubre sobre morir hervido en una olla de sopa, ¿qué versiones de nuestras historias y noticias actuales sobrevivirán en 100 años? Es una gran pregunta. En un siglo, cuando se cuenten las historias de nuestras crisis modernas o nuestras decisiones tecnológicas actuales, ¿qué versiones quedarán? ¿Serán versiones pulidas y pedagógicas que nos pinten como vacas altruistas cooperando armónicamente por el bien común? Lo dudo mucho. ¿O la tradición oral del futuro nos recordará como una especie que, al igual que Juan Bobo, se la pasó arrastrando el progreso por el lodo, cometiendo errores constantes y fracasando estrepitosamente hacia adelante, hasta que por un absurdo golpe de suerte logramos salvar el día? Es una perspectiva fascinante para analizar nuestra propia época. Es un misterio que solo el tiempo revelará. Muchas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por nuestras raíces narrativas. Ha sido un análisis sumamente revelador. Gracias por la atención y nos encontramos en la próxima exploración.